bienvenidos a este espacio Sésame Zeus. Queremos daros las gracias a todos los que estáis aquí presencialmente, también a todos los que están desde casa viéndonos en streaming a través de nuestro canal de YouTube de Bit2Me. Y bueno, antes de empezar, quiero puntualizar que tenemos un equipo de expertos trabajando para vosotros a vuestra entera disposición dentro de la web www.web3mba.io en el apartado de hablar con un experto, ¿vale? Van a estar hoy todo el día hasta las 11 de la noche y totalmente disponibles para vosotros en cualquier momento. También estarán aquí después para atenderos, pero desde la página web estarán por y para vosotros. Y nada, vamos a llegar al momento esperado. Quiero dar paso al director de Web3 MBA, José Peris, así que por favor, adelante, un aplauso. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradeceros vuestra presencia. Para nosotros es un día muy feliz, ¿no? Porque llevábamos mucho tiempo esperando este momento para poder enseñaros este proyecto, ¿no? Que es Web3 MBA. Vale, realmente nos hemos dado cuenta que para contaros bien este proyecto tenéis que entender bien los orígenes, ¿no? Tenéis que entender bien la génesis de todo esto, ¿no? Y la génesis se basa en un concepto muy simple, es en el de reinvención. Para ello voy a contaros mi historia, que es una historia totalmente de reinvención. Para esto me tengo que trasladar al año 2016. Por aquel entonces, bueno, yo estudié Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, era un híbrido entre creatividad y técnica. Y yo me decanté por la creatividad. Estuve en el ámbito del diseño, estuve 10 años en todos los ámbitos que puede tocar el diseño, hasta que me planteé llegar a un concurso para Restaurant Design Awards. Queríamos ganar, ¿no? Con un proyecto que teníamos y llegamos a la final, a Londres. Éramos entre los 5 finalistas, ganaba un proyecto. Y lamentablemente perdimos, es decir, no ganamos. Y ese día en Londres recuerdo que bajé a una escalera de incendios, era muy cinematográfico y lloré. Y lloré y le llamé a mi hermano y le dije, tío, yo ya no quiero seguir en este mundo. Ya el mundo del diseño me veía vacío, me veía sin motivación. Y claro, me di cuenta que estaba en tierra de nadie, porque realmente decía, vale, la parte creativa ya la he tocado y en la parte técnica no soy el mejor tampoco. Y había destinado 10 años, ¿no? a algo. Entonces dije, bueno, pues solo me queda una opción, que es reinventarme. Y bueno, recuerdo que leí una noticia en El País de tecnología sobre el Big Data. Claro, 2016. Lo comenté con un amigo, ¿no? que era del mundo de IT y me dijo, mira, esto va a ser muy difícil para ti porque aquí está lleno de físicos, matemáticos, etcétera, ingenieros. Y dije, bueno, me la voy a jugar. Y me apunté a un máster. Me apunté a un máster de data. ¿Y qué pasó? Que en el máster solo éramos 5 personas. ¿Por qué? Porque era desconocida, ¿no? Esta materia. De hecho, no se hablaba ni de inteligencia artificial, se hablaba de machine learning. ¿Qué pasó? Que realmente era el peor de la clase, ¿no? Porque éramos 5, había un matemático, había un físico y habían 2 ingenieros informáticos. Por tanto, me di cuenta que siendo el peor, solo tenía la opción de crecer. Y de crecer de forma compleja, ¿no? Porque tenía que compaginarlo con un trabajo. Pues bueno, lo único que hice fue aplicarle actitud. Actitud y perseverancia. Cuando terminó el máster, hice un TFM, como no podía hacer prácticas en empresas porque trabajaba en otra empresa, pues el proyecto le puse todas mis ganas, toda mi actitud, toda mi creatividad. Pensé, bueno, ¿y si uno la creatividad con los datos? Y pensaba que estaba loco, ¿no? Porque no había nadie, no encontraba perfiles de ese tipo. Presenté un proyecto, conseguí entrar en Lanzadera y a partir de aquí mi vida empezó a cambiar. Porque descubrí un mundo que para mí era totalmente nuevo, ¿no? Negocio, estrategia, ventas. Realmente me di cuenta que estaba muy atrás, que me faltaba muchísimo conocimiento. Empecé a emprender, empecé a llevar a desarrolladores, llegué a llevar casi 40, una startup, otra startup. A partir de ahí la Universidad de Lanzadera, EDEM, me propuso crear un máster de data.
Y fijaros, ¿no? Partía de la nada y ya estaba creando un máster de data también con otros tantos expertos a mi alrededor. Y a partir de aquí, pues bueno, seguí este camino, acabé estando en 4 másters como tribunal, hasta que, bueno, finalmente aterricé en B2Me, ¿no? Y lo que quiero que entendáis es que lo que os traemos hoy aquí básicamente es todo esto compactado. Todo hemos intentado hacer el máster, el MBA, que a nosotros nos hubiese gustado poder cursar. Esa es la esencia de nuestro proyecto y es la esencia de Web3 MBA. Ahora voy a presentaros, vamos a analizar un poquito qué es esto de Web3, vamos a dar pequeñas píldoras para que nos ubiquemos. A día de hoy estamos teniendo un problema con la privacidad y la seguridad de los datos. Todo esto tiene una génesis, un origen, que fue el caso de Cambridge Analytica, donde nos dimos cuenta de la importancia de los datos, que pueden cambiar el signo de unas elecciones del país más potente del mundo. Es decir, ahí está la potencia de los algoritmos. En una encuesta que realizó Motive.co a 2.000 usuarios este año, se desprendía que el 97% de los usuarios les importa que sus datos estén protegidos. El 90% tenían preocupación sobre qué pasaba con sus datos en Internet. Y si esto lo trasladamos a las emociones, no a los datos, al final lo que pasa es que hoy en día nos abruma, en Web2, en el paradigma que vivimos, nos abruman, ¿no?, con publicidad, nos abruman con comunicación, es decir, al final no nos dejan vivir, ¿no?, porque es omnicanal. Pero, por ejemplo, también ya empieza a extender esta preocupación. El 45% estaban preocupados cómo se tratan sus datos en las tiendas online. ¿Por qué? Porque estamos dando nuestros datos de pago, ¿no? Es una preocupación también por nuestra economía o por si alguien nos hackea. Y esto, bueno, ya en menor medida se extiende a la mensajería instantánea, la preocupación es de un 36% y en las web de noticias de un 21%. Al final de lo que estamos hablando es que los datos se empiezan a utilizar muy mal y empiezan a molestarnos y empezamos a tener serios problemas. Esto es lo que está pasando en Web2. Pero me gustaría compararos Web2 con Web3 para que lo entendáis de una forma muy simple, analizando estas dos imágenes, ¿no? A la izquierda tenemos Web2. Hoy en día es más fácil resolver un sudoku que leer una noticia en un medio que te interese. Tenemos los ads, tenemos todos los banners, todos los bloqueos que nos aparecen, tenemos las cookies, que cada vez son más invasivas. Y lo que propone Web3, para que lo entendáis de una forma muy simple, muy básica, es vamos a eliminar todo esto, vamos a tener privacidad y seguridad y te vamos a añadir un wallet. Esto es la esencia, el core de Web3. Significa que, por ejemplo, con Brave, tú lo que puedes hacer es navegar sin ver publicidad y solo vas a ver publicidad de contenidos de pago, pero lo que hace Brave es que tiene un modelo de negocio innovador donde ellos solo se quedan el 30% de los ingresos por publicidad. El 70% lo reparten a los usuarios como vosotros. Es decir, ganas dinero. Aparte de estar protegido, ganas dinero. Esto es el core realmente de Web3. Tenemos otro caso, que es el que veis aquí ilustrado. Por ejemplo, con lo que hemos vivido, ¿no?, con el tema de las grandes Big Tech. Lo que está ocurriendo es que realmente nos están robando nuestros datos para ellos aprovecharse. De hecho, yo daba clases de inteligencia artificial hasta hace poco, porque ya este proyecto nos ha consumido, ¿no?, y estamos contentos de que sea así. Y ya a mitad del recorrido ya me empecé a dar cuenta que era imposible hacer visión artificial o vivir de ello. ¿Por qué? Porque tú estabas entrando en un algoritmo con 20.000 imágenes que las has tenido que conseguir tú, que esto lo he hecho yo y lo he vivido, y he tenido a 20 personas consiguiéndome datos, y de repente veía que Facebook abría un algoritmo con 10 millones de imágenes y no podías competir contra nadie. No tenía sentido. Aquí está Rafa, que es un experto de esta materia. ¿Y qué ocurre? Que solo hay espacio para los que trabajan en nichos, ¿no? En nichos, imaginaos en el médico, ¿no?, como está él, que aquí pues estamos hablando de un ámbito más privado, ¿no?, más cerrado.
Pero lo que nos ocurre, y Rafa lo sabe también muy bien, es que muchas veces entrenamos algoritmos de inteligencia artificial y toman malas decisiones. ¿Por qué? Porque no tenemos trazabilidad de los datos real. ¿Qué ocurre? En este paradigma nuevo que nos plantea Web3 aparece también la componente blockchain. Blockchain lo que nos va a permitir no es que, sobre todo, digamos, este paso hacia Web3 es que en lugar de que te roben los datos, tú vas a ser premiado, tú vas a poder vender tus datos personales. Es decir, lo que vamos a tener es trazabilidad. Porque aquí lo que va a pasar es que tú vas a decidir si cedes tus datos para entrenar un algoritmo para predecir una enfermedad o para predecir un patrón de compra, por ejemplo, o cuántas ventas vamos a hacer el mes que viene. Y es donde tenemos la gran diferencia, ¿no? En lugar de que me roben, puedo vender mis datos. Y esto también va a hacer que mejore la inteligencia artificial. Básicamente, por explicarlo de una forma sencilla, Web3 es un nuevo Internet que ¿cómo va a ser? Pues va a ser más descentralizado, ¿vale? Va a ser más democrático. Y al final lo que vamos a hacer es poder poseer, controlar y monetizar nuestro contenido y datos. Esto al final lo que nos va a permitir es crear nuevas formas de ingresos. Pero por otro lado también hay un lado canalla, ¿no? Porque realmente es una especie de revolución de los usuarios contra las grandes Big Tech. Sé que parece un poco de nicho hablar de Web3 y estamos en un early stage, pero fijaros estas marcas. Estamos hablando de Nike, JP Morgan, Telefónica, Starbucks. Todas estas marcas ya están en el ecosistema Web3, ya están lanzando ofertas de trabajo Web3, ya están ofreciendo productos y servicios nuevos, sobre todo hacia la generación Z. Aunque todo esto, como os decía, suene muy de nicho, si empiezas a indagar, ves que ya hay todo un ecosistema que se está formando y, por supuesto, va a crear nuevas startups, nuevos tipos de oportunidades y nuevos empleos de trabajo. Al final es simplemente un poco monitorizar, ¿no? Y darse cuenta que, por ejemplo, Nike este año ha facturado 185 millones de dólares con NFTs. ¿Por qué? Porque se ha anticipado y ha comprado Artefact, que es el mayor estudio de NFTs y que realmente han sido pioneros. Esto empiezan a ser ventajas competitivas para empresas de primer nivel. Y a mí me recuerda mucho a lo que empecé a ver con la inteligencia artificial, que al principio éramos 4 gatos. Pero fijaros dónde ha llegado hoy, ¿no? Y es una comparación que hay que tener muy en cuenta. Bueno, metaverso. El metaverso también se está hablando mucho y hay que entender el metaverso desde un punto de vista social. Al final, el metaverso es para socializar de una forma mucho más inmersiva. ¿Qué ocurre? Que al ser más inmersivos se crean comunidades donde la gente comparte valores y se crean relaciones más auténticas dentro del campo digital. Pero es cierto que el metaverso está en una early stage y quedan muchas áreas clave por desarrollar. Pero apartándonos un poquito del hype y basándonos en datos de JP Morgan, podemos ver que los datos ya apuntan hacia una realidad muy potente. Estamos hablando que se está transaccionando 54.000 millones de dólares en activos digitales. De una forma muy sencilla, es el doble que estamos gastando en comprar música. Si empezamos a pensar en esta dirección, veremos que es un early stage al que hay que prestarle atención. Pero, por ejemplo, en un metaverso como Roblox, cada día se envían 60 billones de mensajes instantáneos entre sus usuarios. Y si atendemos, por ejemplo, a Second Life, el año pasado repartió 80 millones de dólares a los creadores de contenido de Second Life. Estas son cifras que ya empresas como JP Morgan empiezan a tener en cuenta. Por otro lado, sí que hemos detectado, porque aquí parece que hablemos siempre de tecnología y Web3 MBA no es solo tecnología, es mucho más porque hemos apostado por negocio, hemos apostado por soft skills. Porque con tecnología llegas hasta un punto, pero te quedas limitado.
¿Qué está ocurriendo? Que aquí los que están ganando la partida son gente como Sandbox, por ejemplo, que está apostando por las asociaciones estratégicas, por los partnerships. Por ejemplo, este año ha hecho más de 200 y una de ellas es con Warner Music Group. Es decir, hay que prestar atención a todas estas áreas y no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el negocio. Si hablamos de blockchain, y aquí tenéis también datos de Gartner, bueno, los principios de blockchain, que son encriptación, inmutabilidad, tokenización, descentralización y la distribución. Gartner ya está hablando que vamos a pasar del Internet del contenido, que es lo que nos abruma en Web 2, a Internet del valor. Y esta previsión, ellos predicen que la madurez va a ser en el 2025. Estamos en 2022, estamos a 3 años vista de esta disrupción. Pero si comparamos también la curva que ha experimentado Internet respecto al ecosistema cripto es muy similar. Es decir, a los 8 años de vida de Internet tenemos cifras similares que a los 8 años de vida del espacio cripto. Esto nos puede ayudarnos a hacer una idea de cuál puede ser la adopción de todo este ecosistema en los próximos años. Bueno, y aquí aparece un concepto muy interesante también en el ámbito Web3, que son las DApps o las apps descentralizadas. Un ejemplo muy claro es CryptoKitties. CryptoKitties demostró en 2017 que hay éxito más allá en el espacio blockchain, más allá del mundo cripto. Y lo curioso de todo es que son juegos que hasta parecen estúpidos, pero es que funcionan. CryptoKitties, para que os hagáis una idea, es un juego donde no sé si recordáis el Tamagotchi, donde tú lo que haces es crear gatos, criarlos, recolectarlos y venderlos. Para que os hagáis una idea, en un día se han llegado a transaccionar 2,3 millones de dólares. Y los criptogatitos tenían de media una media de 41 euros, 41 dólares de gato. Pongo para que veáis un poco qué cara, ¿no? Qué ojos tiene todo eso, pero al final estamos hablando de una forma diferente, ¿no? De jugar. Esto que se conoce como el play to earn. Puedes llegar a... El caso de Polygon también es muy curioso y es muy interesante. Aparte estuvimos con Polygon en Miami y les vimos actuar en persona. Y el CEO de Polygon era la persona más solicitada de todo el evento en el que estuvimos y entiendes, ¿no?, lo que hay detrás. Para que os hagáis una idea, la App Store de Apple nació con 500 apps en su lanzamiento, 500. Polygon tiene más de 37.000 DApps. Polygon es una blockchain de Layer 2 que trabaja sobre Ethereum y se ha centrado en la escalabilidad. Pero no solo en eso, se ha centrado también en los partnerships. Es por ello que está haciendo asociaciones en varios ámbitos con marcas como las que tenéis aquí, ¿no? Stripe, Mercedes-Benz, la NFL. Al final lo que han conseguido es darle mucha más agilidad y vincularlo mucho más al negocio. Bueno, y también, por supuesto, los deportes. Los deportes no se quedan atrás, ¿no? Tenemos aquí un caso muy potente, que es el de socios.com en España. Aquí tenéis noticias de marca, ¿no? El fichaje estrellas Web3. Pero es que Laporta, a los que os gusta el fútbol, la tercera palanca la activó con socios.com, que es una DApp. Socios.com lo que ha hecho, básicamente, es crear tokens para los clubs. Y vale, te preguntas, ¿para qué sirve un token? Para tener gobernanza. Los socios tienen gobernanza. Es decir, los socios lo que pueden hacer es, con esta gobernanza, ser stakeholders que toman decisiones, ¿no? La música que quieren poner antes de saltar al terreno de juego, la rotulación del autobús. Pero no solo eso, va más allá, porque va a las experiencias personales. Hace poco, por ejemplo, Valencia invitó a los social holders a jugar y es un informe del Valencia en Mestalla. Bueno, esto para un fan es una experiencia única y memorable, pero para el club está suponiendo pues, una oportunidad de negocio muy potente.
Lo mismo que los NFTs. Al final, los NFTs, lo que está pasando es que se está difuminando la barrera entre lo digital y lo real. Al final, la realidad aumentada está ayudando a las marcas a generar nuevas experiencias y, sobre todo, a generar nuevas oportunidades de engagement. Y algo muy importante para nosotros en Web3 MBA, nuestro enfoque es que un NFT no es un JPG de un mono aburrido. Un NFT es mucho más, es un smart contract que te permite comprar o vender activos. Y lo que hace es eliminar intermediarios y eliminar burocracia. Y esto va a ser un cambio de paradigma. Aquí, por ejemplo, en España, en el real estate, ¿cuánta gente hay que viene de, no sé, de Suiza a Ibiza y ve una propiedad y quiere invertir? Yo lo sé porque tengo amigos, ¿no?, que lo han intentado hacer y es muy complicado. La burocracia, el conocer a la gente de aquí, es decir, todo esto va a cortar intermediarios y burocracia. Este es el enfoque que nosotros vemos útil del NFT en el espacio Web3. Y bueno, ¿cómo no hablar de inteligencia artificial? Porque para nosotros no se trata de hablar de una tecnología, sino de la conjunción de todas. Inteligencia artificial, la gente ahora conoce DALL-E, seguro que os suena a alguien. Estas imágenes están todas hechas por una inteligencia artificial. Yo cuando empecé a trabajar con visión artificial éramos capaces de hacer el detector de cara que tenéis en el móvil, ¿no?, que te está detectando tu cara para enfocarte. Y ahora está haciendo estas auténticas maravillas. Pero no solo es eso. Y esto se veía venir desde hace 2 años. Y en inteligencia artificial también lo hablábamos. Aquí lo que se ve es una intersección muy clara. Y es la siguiente. Tú vas a poder estar en un metaverso, vas a comprar tus bienes que van a ser tus NFTs, que será tu identidad, tu skin, tu imagen hiperrealista, que es en lo que trabaja Meta, no en el metaverso que ha presentado, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de tener contacto con ellos y ver cuál es el proyecto real. Va a ser tu avatar hiperrealista. Pero lo más potente de todo es que con la inteligencia artificial, con GPT-3, que es el precursor, es el origen de DALL-E, puedes resucitar a personas muertas, es decir, famosas, ¿no?, celebridades. Puedes hablar con Tesla, puedes hablar con Einstein. Esto nosotros lo hemos probado ya a nivel de chat y es muy impactante. Entonces aquí va a haber una conexión realmente entre el pasado, el presente y el futuro. Ya sin más dilación voy a pasar un poco a presentaros ya, a hablaros ya de lo que es nuestro proyecto en sí. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho, ya voy a ir muy rápido, es hemos trabajado en 3 valores, ¿no? El primero es la presencia. Nos hemos centrado en incluir a la mujer. En el espacio cripto solo hay un 23% de mujeres, pero es que en el espacio tecnológico solo hay un 30%. Y esto nosotros, por nuestro lado, hemos querido darle la vuelta. Hemos querido trabajar mucho el lado femenino. La participación, que es lo mismo que la gamificación. Es decir, nosotros queremos que un alumno que esté con nosotros disfrute de la experiencia de aprender. Y las experiencias de éxito. Al final, no hay aprendizaje si no lo pones en práctica, con proyectos, con dinámicas o con empresas. Y bueno, y sobre todo, el tema audiovisual, porque es muy importante, porque no es lo mismo hacer una clase presencial aquí que verla online. Nosotros nos hemos basado en que sea todo multicámara y en 4K. Es decir, que cuando te está explicando a un profesor, le veas su piel, su textura, los detalles, cómo habla, cómo se prepara para dar la clase. Esto es algo que en el espacio online se ha olvidado. Te ponen un fondo blanco y a soltar ahí una chapa y ahí te quedas. Nosotros no, le hemos dado la vuelta para que sea mucho más inmersivo. Y bueno, para que os hagáis una idea en cifras de lo que es Web3 MBA, que como nuestro pasado es de data, es muy data-driven, hemos traído a 24 expertos, 35 profesores, tenemos más de 65 horas de vídeo editadas, 17 asignaturas selectivas, 40 horas de live webinars y un total de 180 horas lectivas. Y bueno, para finalizar ya deciros que simplemente no solo estamos hablando de tecnología, también hablamos de personas, hablamos de soft skills, de liderazgo, de trabajo en equipo, del tiempo. Nada más que invitaros a que visitéis vuestra web. Gracias por escucharme. Un placer.
Bueno, José Peris, muchísimas gracias por la presentación. Nos ha quedado súper claro que con la actitud se puede llegar muy lejos y bueno, por eso aquí estamos todos. Y nada, ahora quiero dar paso a nuestro siguiente compañero, Pablo Penades, por favor, Product Manager de Webmaster, nuestro Web3 MBA, y nos va a hablar de educación multidisciplinar y nos va a presentar la web. Así que adelante, todo tuyo. Hola, sí. Bueno, yo creo que todo el speech de José se puede sintetizar muy bien en el hecho de que hay que ser multidisciplinar, ¿no? Hay que ser perfiles puente. Cuando intentas decidir tu vida todo de una, es difícil acertar porque el mundo cada vez es más globalizado, está cada vez más interconectado y sobre todo que los requisitos de los usuarios han cambiado, ¿no? Por tanto, la educación también está cambiando. Yo me acuerdo hace unos años que se escuchaba mucho la frase de, no, es que tú tienes que especializarte, ser el mejor en lo tuyo, ser un auténtico crack. Y yo cuando lo escuchaba, la verdad es que no me veía muy conectado a esa filosofía, ¿no? Porque para mí lo importante es, pues eso, tener visión, ser multidisciplinar. Y justamente creo que el equipo de Web3 MBA encarnamos todos esa filosofía y de hecho nos conocimos gracias a eso. Como decía, cuando me tocó elegir qué estudiar, claro, con 17, 18 años, cuando te presenta el reto de la carrera, ¿no? Para empezar, no sabes qué significa ingeniería, no sabes qué significa abogacía, esos términos son muy vagos, ¿no? Y te sientes un poco abrumado en un territorio hostil y donde solo hay un camino posible, al parecer. Pero no tiene por qué ser así, ¿no? La vida es flexible, la vida itera y vamos cambiando con ella. El problema de la educación, tal y como la conocíamos, es que obviamente está estandarizada, ¿no? Un sistema nacional de educación tiene que tener cierta estandarización, pues bueno, porque los perfiles se tienen que crear con un nivel básico. Claro, el problema es que cuando entiendes eso, te das cuenta de que tú y el de al lado valéis lo mismo sobre un papel. Pero cada uno somos buenos en nuestras cosas y cada uno tenemos un potencial inmenso que desarrollar, ¿no? Y al final, cuando yo tuve que tomar esa decisión, tenía muy claro que yo tenía que generar mi propio valor diferencial, tenía que ser único. Y la forma para hacerte único es entendiendo el contexto, entendiendo el sistema, no siendo el mejor en una sola vertical, porque el mundo cambia tan rápido que cuando te des cuenta la tecnología habrá cambiado, tus conocimientos estarán obsoletos o simplemente el mundo ya no esté hecho para ti. Como os decía, cuando me enfrenté a esa decisión, yo desde pequeño tenía claro que no quería estudiar algo tradicional, ¿no? Así que me puse a mirar y, bueno, pensé en los países más desarrollados del mundo en términos de innovación y me fui a Holanda, a los Países Bajos, y encontré una carrera que se llamaba Innovación Sostenible, que aparte de motivarme por el ámbito social, el ámbito de la innovación, lo más importante para mí era que podía escoger el 70% de mis asignaturas. Claro, yo veía a mis amigos que entraban en sus carreras y te decían que estaban jodidos, ¿no? Te decían, bueno, es que yo no soy feliz haciendo esto, yo creía que era otra cosa y ahora ya o cambio o sigo hacia adelante. Lo que yo buscaba era esto. Como no sabía qué quería hacer, pues bueno, voy a empezar en algo que sé que voy a poder cubrir todas las áreas y ya iré decidiendo. Y la forma en la que hacíamos esto era gracias a electivas y especializaciones. Yo lo que hice fue un compendio de todas las carreras que me gustaban, iba escogiendo paquetes y clases que me interesaban, pues desde nanomateriales, diseño, software, economía, un poco de todo, y también tenía una especialización. Claro, eso lo que te permitía es que ibas testeando e ibas afinando tu camino poco a poco. No sabía dónde iba a llegar, pero sabía que eso era quien yo realmente quería ser. Y lo más importante, en algo tan esencial como la educación, ¿cómo no vamos a poder tenerla en nuestras manos? O sea, Web3, la filosofía es controlar tu camino, controlar tus activos. Obviamente mi educación la quiero controlar y la quiero decidir. Y eso era lo que más me nutrió en Holanda. Así que cuando empezamos a crear Web3 MBA, cuando nos pusimos a hablar del temario, de la estructura, pues teníamos claro que teníamos que embeber esa filosofía también, ¿no? El hecho de, como nos pasó a José, a mí, a Marc, a todo el equipo, empezamos en A, acabamos en B y pasamos por todo el abecedario, ¿no? Y eso es lo que realmente nos ha llevado hasta aquí y nos ha hecho ser perfiles que podemos hacer un poco de todo. Y al final lo que esto te da, para mí es lo más importante, es la visión.
Porque, claro, Web3 ahora mismo significa poco para muchos de nosotros. Es una idea que aún está en construcción y que es un poco difusa, ¿no? Son tecnologías demasiado profundas y no podemos controlar todo Web3, ni aprender todos los temas de Web3, ojalá. Pero cuando tienes una visión, cuando entiendes de dónde viene el sistema y hacia dónde va y quiénes son los jugadores, tú ya puedes empezar a desarrollar ideas de negocio, entender hacia dónde van a moverse ciertas industrias, como veíamos de Nike, que si miramos hacia atrás estaba muy claro que Nike se iba a meter en el mundo de los NFTs. Simplemente no lo sabíamos. Entonces, Web3 MBA lo que apuesta es por esto, que tú decidas dar ese paso para reinventarte a pesar de no tener 100% claro lo que vas a querer. Ya lo encontrarás y el máster te permitirá equivocarte, iterar e ir seleccionando tu camino. Esa es nuestra filosofía principal. Como os decía, pues es imposible saber qué trabajos nos depara el futuro, ¿no? Cuando llegó Internet nadie se imaginaba el trabajo de community manager, por ejemplo, o arquitecto de datos en la nube, ¿no? Hoy son obvios, pero no lo eran. Pues ahora mismo existen trabajos como artista de metaversos, como analista de metaversos, como trader de NFTs. Y pues si intentas estirar el chicle y adivinar lo que va a pasar, pues seguramente te equivoques. Pero por lo menos tengamos todas esas bases para el día de mañana, cuando llegue este cambio, estar preparados y no haber perdido esa ola tecnológica. Dicho esto, ¿cómo hemos organizado todo esto en Web3 MBA? Bueno, como comentaba José, es un máster de e-learning con un método de microlearning en el cual hay clases desde 5 minutos hasta media hora para que tú, en cualquier momento del día, cuando te venga bien, puedas ponerte a estudiar. Esto nos lleva a la sincronía, al self-paced. Claro, un máster, tú no puedes tener el commitment, ¿no? De decir, pues, el martes me voy a meter 3 horas a estudiar. No, pues si estás en el metro y te apetece estudiar, puedes. Si un día te sientes motivado y quieres hacer 5 horas, genial. Y otro día que quieras hacer 5 minutos, no hay ningún problema. Lo más importante para nosotros, que es personalizable, como ya decía, con los distintos módulos que tenemos, que ahora presentaremos, y sobre todo que es práctico. Al final, ser multidisciplinar también tiene un oscuro, ¿no? Que es que cuando tocas muchos palos, pues al final no llegas a especializarte. La práctica, a través de las distintas piezas que tenemos en Web3 MBA, hace que todos podamos seguir este mundo tan complejo tecnológicamente gracias a 2 approaches que hemos seguido que ahora os presentaré. Y bueno, el punto más importante para mí era el diseño y sobre todo cómo hacer que algo en principio aburrido sea divertido, te haga conectar. Lo que hemos intentado es inspirarnos de la naturaleza con los colores, las texturas y las formas que te hacen conectar a nivel primario. Y pues cuando abras Web3 MBA notes esa sensación de que te limpias mentalmente, ¿no? Que tu día ha acabado y ahora es tu momento de ver colores guays, de ver formas, de sentirte motivado y de poco a poco ir descubriendo que aprender algo tan complejo no era tan difícil, ¿no? Eso pasa obviamente por un diseño muy sexy y es un elemento diferenciador que los otros competidores, por supuesto, no tienen y para nosotros es un pilar fundamental. Así que, sin más dilación, os presento ya la web de Web3 MBA, que ya podéis ver en abierto. Este es el inicio. Como decíamos, Web3 MBA es el primer máster online descentralizado y tokenizado sobre Web3 e innovación. Ahora os explicaremos un poco todos estos términos. Sus características principales, ya decíamos que es microlearning, que es personalizable. Contamos con expertos de grandes empresas, no solo del mundo cripto. Tenemos gente de diseño, gente de banca, gente de asesoría legal y fiscal, un poco de todo para dar ese contexto amplio que decía. Es práctico e interactivo y esto que comentaba antes es descentralizado y tokenizado, ya que las notas de cada estudiante se van a ver reflejadas en un NFT que estará en la blockchain de Polygon. Queremos ser transparentes, queremos que sea totalmente descentralizado y que tú puedas acceder a tus notas años adelante, ¿no? Cuando intentas ver las notas del colegio, las has perdido y a lo mejor te interesaría verlas para algo, ¿no? Aparte, los 300 primeros alumnos de cada plan, tenemos 3 planes que ahora os presentaré, obtendrán una NFT de edición limitada de colaboración con el diseñador Juan Vidal, que ahora hablará y os presentará el NFT. Estos son algunos de nuestros expertos. Como os decía, hemos tenido la gran suerte de contar con expertos de empresas como Ethereum, Decentraland, Dolce & Gabbana, MetaMask, The Sandbox, un compendio de muchísimas áreas
que pues, nos ofrecen esa visión tan amplia, ¿no? Estas son algunas de las empresas donde trabajan nuestros expertos y como veis tenemos un poco de todo, ¿no? Como decía José, hemos invitado a 35 profesores en total, aquí tenemos todo el elenco y la verdad es que ha sido una experiencia súper guay porque no nos imaginábamos que nos iba a enriquecer tanto el face to face, ¿no? El estar presencialmente, vivir toda la experiencia del set de grabación, que la verdad es que nos ha llevado muchísimo trabajo y pues ha hecho un networking por todo el país que hoy lo miramos hacia atrás y nos lo hemos pasado muy bien y van a salir iniciativas súper guays que ojalá pronto las podamos sacar. Estos son los contenidos. Como os decía, el máster es modular y personalizable. Tenemos estos 8 bloques. Dentro de cada uno de estos bloques troncales tenemos las clases selectivas, tenemos las prácticas, tenemos entrevistas a expertos y tenemos también mi pieza favorita, que son las charlas descentralizadas, las D-Talks, que ahora simularemos 2 como las hicimos en el estudio. Aparte de estos 8 bloques troncales, tenemos las 3 especializaciones que hemos seleccionado. Hemos optado por estas 3 porque creemos que es donde más futuro va a haber, sobre todo en el ámbito Web3, ¿no? La inteligencia artificial ha visto un crecimiento brutal en los últimos años, en modelos de negocio también. Es esencial también hablar de startups, de estrategia, cómo crear comunidades, cómo entender el marketing en estas nuevas comunidades que son tan de nicho y también, obviamente, sistemas descentralizados, todo lo que es minería, la sostenibilidad, que es muy importante en toda esta industria. Entonces, estas son las 3 especializaciones que podéis elegir. Un punto importante, como comentaba antes, era la práctica y cómo hacer que la práctica no sea una barrera de entrada. El código, la verdad es que es súper tedioso para la mayoría de nosotros, porque cuando te enfrentas al código de primeras, pues cuesta entenderlo, ¿no? Y es un pain point que teníamos que solucionar. Entonces tenemos herramientas no-code y herramientas que simplemente, bueno, son más tradicionales. En las no-code lo bueno es que tú puedes hacer simplemente drag and drop y crear smart contracts, crear DApps, y eso evita que un usuario pueda llegar a frustrarse con algo tan importante como es el código, que es una pieza angular y que tienes que conocer, ¿no? Estos son los 3 planes que tenemos. Tenemos el Basic, el Plus y el Pro. La diferencia entre ellos, todos tienen los 8 bloques troncales. Sin embargo, el Basic, por ejemplo, no tiene ninguna especialización y solo puedes elegir una electiva por bloque. En el Plus tienes una especialización y puedes elegir hasta 2 electivas por bloque y en el plan Pro pues tienes todo el contenido habilitado. Como os decía, los 300 primeros de cada uno de estos planes se llevarán un NFT de edición limitada. Y otro punto que queríamos tocar a modo de guía para los alumnos es, claro, yo sé que va a haber trabajos muy raros que me suenan muy bien, pero ¿qué tengo que estudiar exactamente para llegar a ser un artista de metaverso, por ejemplo, ¿no? Un programador de smart contracts? Nuestro compromiso es un poco ir guiando al usuario, listando los distintos trabajos que hay y cuáles son las clases más esenciales para llegar a esa maestría. La pieza que os comentaba, que es mi favorita, que son las D-Talks. Aquí podéis ver una D-Talk de inteligencia artificial y usuarios que vinieron Rafa, Leif y Guillermo Vicandi. Y fue una idea muy loca de José de decir, bueno, ya que vienen tantos profesores a grabar un mismo día, ¿por qué no les juntamos y que se pongan a hablar de cualquier tema? Y fue lo que salió. La verdad es que sonaba muy raro, pero es donde más aporte de valor veo yo, porque llegas a intercambiar opiniones que invitan ya a ideas de negocio súper interesantes. Y finalmente, la última pieza que tenemos en Web3 MBA son los Web3 Drops, que son live webinars que haremos cada 2 semanas en una de estas 3 verticales, tecnología, negocio o soft skills, lo cual es súper importante en esta industria, para poder ir ampliando el contenido también y permitir esa especialización de la que hablábamos antes, ¿no? Lo bueno es que esto te dará un sentido mucho más humano, más cercano y como es cada 2 semanas, pues podremos ir soltando distintas píldoras de contenido. Como ya os decía antes, hemos colaborado con Juan Vidal en su primer diseño NFT
Y esta es la página web que podréis encontrar en el menú. Arriba hay un icono de NFT y aquí tenéis las distintas piezas de NFTs con las que contamos. Ahora Juan os dirá más sobre su diseño, pero como os decía, los distintos planes, los 300 primeros, obtendrán unos de estos 3 NFTs y también permiten ampliar el periodo de suscripción, el periodo del plan. El plan está limitado a 10 meses y si eres uno de estos afortunados, pues el plan se extenderá a 18 meses. También estamos diseñando nuestros propios NFTs. Estos son las sudaderas oficiales que tenemos en Web3 MBA. Obviamente haremos más productos, pero bueno, de momento estamos en esta primera etapa, ¿no? Como os decía, todas las notas, todos los resultados de los alumnos quedarán registradas a modo dashboard en un NFT que se publicará en la red de Polygon. Y aquí podréis ver pues, todos vuestros resultados a modo más cromo, a modo más videojuego, ¿no? Para que sea mucho más interactivo y que aporte muchísimo más valor. Y ya la última pieza de NFTs, también hemos querido hacer NFTs con valor educacional. Lo que queremos es que, ya que sabemos quiénes son los mejores estudiantes en ciertas componentes, pues ofrecer distintas piezas, como por ejemplo poder entrar de prácticas en Bit2Me o que te pasemos el contacto de una empresa que esté buscando perfiles de Web3 o venir a una masterclass privada. Hay varias piezas que serán solo disponibles para aquellos que hayan trabajado con más esfuerzo en el máster. Por tanto, a modo de conclusión, simplemente quiero recalcar esto, que la Web3 es la web del control, del ownership. Veníamos de una web estática, de puros links y páginas estáticas, a una web 2 donde somos vacas lecheras, somos saqueados y pues obviamente tiene que llegar el momento en el que seamos los dueños de todos nuestros activos, tanto digitales como físicos, ¿no? La educación, como decía, es uno de los activos más importantes con los que contamos y obviamente tiene que estar en nuestro poder de decisión. Nada, simplemente comentar que Bit2Me tiene un compromiso muy grande con la formación y la educación, de forma que sea accesible para todo el mundo y pues nuestro objetivo ahora mismo es ser los líderes en educación Web3 a nivel mundial. Así que espero que disfrutéis tantísimo como lo hemos hecho nosotros de Web3 MBA. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, y Pablo nos ha introducido en lo que es todo el contenido de la Web3 MBA y quiero dar paso ahora a nuestro compañero Marc Marín, también Product Manager de la Web3 MBA, que nos va a tocar un poco más la parte técnica de la web y también hablar un poco sobre la experiencia inmersiva de la educación. Así que muchas gracias, Marc. Nada, yo vengo a enseñaros simplemente cuatro slides, ¿vale? Haceros un breve recorrido por lo que será el Customer Journey, ¿no? Cómo se desenvuelve a través de nuestra plataforma. Y vengo a explicaros primero cómo van a ser un poco las características, que realmente ya os las han contado casi todas, ¿vale? Luego veremos un poco el sistema educativo que vamos a implementar, que va a ir un poco más allá de lo clásico, ¿no? De realizar los típicos tests. Luego vamos a hacer una pequeña demo, que al final es un vídeo de 2 minutitos, en que os mostraremos que podéis disfrutar tanto del contenido gratuito como lo que vais a tener después. Y por último os voy a contar un poco más sobre el NFT que ya os ha adelantado Pablo, ¿no? El NFT Dashboard, que será como un poco al premio a toda esta realización, todo este contenido. Pero antes de entrar un poco en detalle, aquí vais a ver ciertos paralelismos con las historias. Os voy a contar un poco sobre mí, ¿no? Y sobre todo por qué decidimos introducir como este sistema educativo. Y es que entonces yo también vengo del mundo de la inteligencia artificial, tengo un background más de ingeniería informática y después de una entrevista que no me cogieron para una de las 5 empresas Big Tech de España, te diría de Europa, pues decidí un poco cambiar, ¿no? Me di cuenta que no tenía las suficientes skills y entonces decidí tirar por hacer un máster, ¿vale? Entonces hice un poco de research, un poco de investigación y me di cuenta que los másters en inteligencia artificial era un campo que estaba, digamos, en aquel entonces, 2016-2017, estaba como en ciernes, pero que en cualquier momento iba a pegar el petardazo, ¿no? Iba a convertirse en uno de los campos referentes en el mundo, como más tarde fue.
Entonces, primero que todo me apunta al máster, ¿vale? Y nada más entrar ya noté diferentes carencias. Para empezar, había carencia de contenido. Dábamos un stack tecnológico que era un poco pobre, pero sobre todo lo que más eché en falta, que es un poco también lo que hemos luego querido transmitir aquí, es falta de charlas de expertos que nos dijeran cuál era, por ejemplo, el estado del arte, ¿no?, que había en aquel entonces en el mundo de la inteligencia artificial. Falta de empresas que nos contaran cuáles eran los problemas que ellos realmente tenían a la hora de salir al mercado y encontrar estos profesionales adecuados. También noté muchísimo la falta de como cooperación, ¿no? La falta de que los alumnos trabajaran entre ellos, de realizar proyectos juntos, de un poco hacer comunidad, ¿no? Y de hecho recuerdo que lo que más me gustó del máster es un hackathon que hicimos, ¿no?, que hicimos para Cajamar. Y me gustó mucho porque ahí aprendí que aparte de mis habilidades técnicas, que se podía decir que al venir de la informática un poco ya las tenía, habían actividades, digamos, soft skills o más blandas, ¿no?, como puede ser la comunicación, la creatividad, cosas que yo en aquel momento desconocía, ¿no? Y un poquito también vino por el tema del networking. Éramos pocos en clase, así que bueno, decidí hacer un poco de networking en todo esto que teníamos. A ver, ahora. Un poco de networking en esto que teníamos y nada, terminé el máster, empecé a realizar charlas, empecé a realizar eventos, empecé un poco a moverme, ¿no?, como a darme un poco a conocer, ver exactamente esas carencias que yo había tenido en el máster, pues un poco a intentar cogerlas, ¿no?, en el mundo laboral. Y nada, gracias a esto también conseguí meterme en Lanzadera, ¿no?, en un proyecto de moda e inteligencia artificial, y esto gracias a esa experiencia que fue cortita, pero ya fue como el puente, ¿no?, un poco el boost que ya me permitió trabajar en una gran empresa. Entonces ya entré en Electronic Arts, no sé si la conoceréis, es una empresa, no sé si es de las primeras del mundo de videojuegos, seguro que todos conocéis el FIFA, los Sims o el Battlefield. Y nada, y aparte de ya había conseguido Electronic Arts, también tuve la suerte de meterme de profesor de máster, ¿no?, de Data Analytics, igual que Rafa o el Son José también. Y digo, bueno, pues ya que tengo esta oportunidad, pues todas estas carencias que me han faltado a mí, o como ha comentado él, todas estas cosas que nos hubieran gustado que nos las enseñaran a mí, pues vamos a nosotros a intentar transmitirla a nuestros alumnos, ¿no? Y en base de eso, pues decidimos crear un poco esta plataforma. Y ya dando esto un poquito de contexto, voy a comentaros simplemente estas características, ¿vale? Muchas ya la habéis visto. La primera es el microlearning, ¿vale? Esto es algo que es obvio, que tiene que estar, pero simplemente pues recordar que son 180 horas lectivas, que más o menos haces un cálculo, pues si haces como una media hora al día, en 4 meses aproximadamente puedes tener el contenido del máster, ¿vale? El contenido personalizable, es algo que también hemos hablado, pero al final pues un poco lo he visto, ¿no? Es verdad que en un máster tienes perfiles más técnicos, otros más de negocio, otros de más business, y al final cada persona es singular, ¿no?, en su forma, y cada uno tiene sus gustos, cada uno tira por un camino, y entonces lo que hemos hecho pues es crear esas 3 diferentes variantes, ¿no?, a la hora de estudiar. Es por eso que tiramos un poco la parte más de blockchain, ¿no? Podría ser la parte de criptografía, la parte de minería, la parte más, digamos, de inteligencia artificial, que es el campo en el que nosotros estamos un poquito más vesados, ¿no? Pues visualizar datos, recolectar datos, transformarlos, modelos predictivos, prescriptivos. Y luego, al igual que pasa un poquito con todo lo que pasaba en la inteligencia por aquel entonces, 2018, 2019, había muy buenas ideas, mucha demanda, y lo que pasa es que muy poca, o sea, no había gente, ¿vale?, que pudiera poner un poco en pie esas ideas. Entonces es por eso que también decidimos tirar por la especialización de negocio y estrategia, para que todas esas ideas, para la gente que las tiene, ¿no?, pues se pudieran llegar a plasmar. Entonces hicimos el contenido personalizable. Luego, seguimiento y soporte continuos. Uno de los problemas que los que habéis cursado un máster también hace varios años tienes es cómo te comunicas con los profesores y los expertos, ¿no? O sea, cómo generas esa comunidad. Al final, nosotros lo que hacíamos era, tú ibas a una tutoría, un día, 1 hora, y si estaba profesor bien, pero si tenías que trabajar, pues te comías la tutoría. Entonces ya tenías que contactarle por correo electrónico,
esperarte 2 o 3 días a que te respondiera, ahí se creaba una fricción, se dilataba todo en el tiempo y entonces al final no era un proceso muy agradable. Entonces al final pues vamos a dar como un seguimiento continuo, ¿no? Sobre todo en Discord y Telegram. Y más que también por el seguimiento, porque una de las formas de crear comunidad en todo esto, ¿no? La idea que tenemos un poquito, que es lo que queremos hacer, es plantear cada semana pues, debates a los alumnos, proponerles retos, que ellos entre ellos mismos puedan debatir, ¿no? Crear esas sinergias, crear ese compañerismo, ese cooperativismo. Y entonces eso pues que intentamos hacerlo a través del canal de Discord. Y además podremos disfrutar del Telegram por si tienes alguna duda. El cuarto punto de esta slide, ¿vale? Pues también lo he comentado, el tema de las D-Talks. En las clases bisemanales en directos, ya os he dicho que a mí me hubiera encantado que hubieran venido expertos a contarme cómo funcionaba todo esto, ¿no? Entonces, para mí es un punto muy importante y también estas clases pues podrás, si tienes ideas de tus proyectos, se los podrás plantear. Mira, tengo esta idea de negocio, entonces te puedan responder. Es como un poco más humano, ¿no? Hacer todo esto también. Y por último, el sistema de gamificación, que a mí me gusta mucho, lo estamos diseñando con ayuda de María también. Los usuarios lo tienen hay como 3 formas, ¿no? Es play and learn to earn. Es decir, al final tú juegas, tú te estás divirtiendo, al mismo tiempo, digamos que compites, ¿no? Contra otros usuarios, te propondremos retos, ya pueden ser más teóricos, más prácticos, y a través de responder a esos retos vas ganando como recompensas, ¿vale? Y esas recompensas las vamos a hacer, como ya nos han contado, en forma de píldoras educativas. Una clase privada con alguno de nuestros expertos, algún webinar oculto, material exclusivo, ¿no? Y además vamos a tener otras recompensas que ahora vamos a ver en la siguiente slide. Vale, y un poco cómo está el tema del sistema educativo Web3 MBA, ¿vale? En este caso es lo que estamos hablando un poquito, ¿no? Educación Customer-Centric. Al final lo que buscamos un poco es tener como una educación más inclusiva con todo el mundo y hacer como una especie de experiencia, ¿no? En que los usuarios colaboren, participen entre ellos y tengan esa sensación de comunidad, que es un poco lo que yo personalmente noté esa falta de ella misma. Luego vamos a hacer una evaluación funcional integral y variada y al final lo que queremos es, tú haces un máster online o incluso un curso y la forma de evaluarte siempre es a través de los tests. Tests que son A, B o C, verdadero o falso, y que si tú no lo pasas, lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer hasta que al final lo pruebas. Entonces ahí te dan casi como que te dan el título. No, queremos hacer un poquito más, ¿vale? Entonces, aparte de la parte más teórica y la parte más práctica, vamos a introducir diferentes conceptos para que no te evalúen solamente como si tuvieras un profesional muy explícito, sino también vamos a valorar un poquito también cómo eres tu persona, cómo te comportas en grupo. Vamos a introducir el concepto de las rúbricas y luego vamos a introducir como pueden ser el test de Belvin, ¿vale? O los eneagramas a la hora de evaluar los alumnos. Ahora, cuando lleguemos a la parte del NFT, os lo voy a contar un poquito mejor en qué consiste esto. Luego vamos a tener desafíos educativos. A mí lo que ya os he contado, lo que más me gustó cuando hice el máster fue el tema del hackathon. Entonces estamos hablando ya con algunas de las empresas punteras para desarrollar estos mismos hackathones, ¿no? Y que esto sería como otro desafío, como otro juego, ¿no? Y al final lo que consigues es que las empresas te aporten problemas que tienen ellos, te lo trasladan a la vida real. Entonces tú a partir de ahí desarrollas tu solución end-to-end, desde la idea hasta la consecución, a poner el modelo en deploy, dar los resultados, las métricas, etcétera. ¿Esto qué recompensas nos dará? Pues obviamente nos va a poder conseguir oportunidades, ¿vale? En algunas de estas empresas más punteras, con la que estamos hablando. Lo que te gusta es que aparte de aprender, pues puedas tener la oportunidad de trabajar. Entre ellas Bip2Me, Web3 MBA. Y nada, y por último, y al final tampoco menos importante, lo que buscamos, vamos a hacer un trabajo final de máster, ¿no? De nuevo, otra vez, que está demandando el mercado, ¿no? Y pues tú puedas programar desde la parte más de negocio, las de cómo desarrollar un business plan, a la parte más práctica, ya sea con código o sin código, ¿no? Para poder realizar, por ejemplo, una DIAP, una aplicación descentralizada. Entonces, esto sería el sistema educativo que vamos a utilizar. Ahora vamos a ver una demo, ¿vale?
Antes de poner la demo, simplemente comentaros que esto es el contenido gratuito, que ya podéis disfrutar todo el mundo en abierto, ¿vale? Entonces, dispone de 8 bloques. Estos 8 bloques, al final, es como una cápsula de contenido y vamos a poner la demo, por ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos una presentación, dándoos la bienvenida a Web3 MBA. Luego lo que podemos ver, bueno, vemos todas las empresas que han participado. Vemos los textos, por ejemplo, que, como ya se ha comentado, están muy cuidados. La parte están todos ilustrados, ¿no? Para promocionar un poquito, ver que se entienda mejor, fomentar el aprendizaje. Y aquí, por ejemplo, tenemos un vídeo de Francisco Maroto, ¿no? Que es el Head of AI and Digital Assets del BBVA. Y como podemos ver aquí en los vídeos, ¿vale? Están los vídeos, la estética de colores, que ya hemos hablado, son vídeos muy cuidados y sobre todo vienen reforzados en cuanto a material visual, ¿no? Pues hemos puesto numeraciones, hemos puesto resúmenes, hemos puesto ilustraciones en los vídeos y al final lo que buscamos un poco es facilitar el aprendizaje y que las cosas se retengan mejor. Y simplemente por último, ¿vale? Os quiero mostrar el NFT. El dashboard NFT. A mí estas cosas me encantan porque vengo del mundo de la analítica de datos, el mundo de los dashboards y todo esto me gusta mucho. Y nada, básicamente esto ya lo hemos visto un poco. Este sería Héctor Marín, que maneja la parte de finanzas. Aquí tendríamos que, aparte de ser bueno en las finanzas, ¿no? Que esto sería como en la parte que nos dicen más los tests y la parte práctica, podríamos ver que Héctor también es especialista en trading y en ciberseguridad. ¿Vale? Aquí tendríamos, por ejemplo, algunas de las recompensas que habría obtenido, ¿no? Por hacer este sistema de gamificación, de participar cada semana y obtener sus recompensas. Y al final, lo que quiero es que os quedéis con esto es como una combinación de las soft y las hard skills, ¿no? Porque aquí tendríamos, digamos, más las hard skills y en esta parte podríamos ver más las soft skills. Por ejemplo, Héctor es un cohesionador. Pues, ¿qué significa que es un cohesionador? Significa que es una persona perceptiva, que es una persona que se le da bien anticiparse a los cambios y que es una persona que es bien, por ejemplo, gestionando las pequeñas crisis que se van a producir en las empresas, ¿no? El test de Balvin está implementado por muchas empresas. Y lo mismo tenemos aquí con la parte del eneagrama, ¿no? Nos decía que Héctor en este caso es un triunfador, es decir, que sabe anticiparse a los problemas y que es bastante trabajador. Y nada, ya para acabar, simplemente decir que al final, pues nada, Web3 MBA sí que nos hemos dado cuenta esta multidisciplinariedad de estos perfiles, esta horizontalidad y lo que buscamos es un poco abarcarlos a todo. Así que nada, muchas gracias, espero que disfrutes la demo y encantado de estar aquí. Pues muchas gracias, Marc. Y ahora llega el momento en el cual tenemos que agradecer una presencia que tenemos aquí bastante importante, que es un gran diseñador de alta costura, Juan Vidal, que lo han mencionado en numerosas ocasiones anteriormente. Y es que Web3 MBA no solamente es educación, no solamente es innovación, también es diseño, también es moda. Y en este caso surgió una colaboración con este gran diseñador, el cual recibió su primer premio con 18 añitos, que también ha desfilado en numerosas ocasiones en la Fashion Week, donde también le han otorgado varios premios. Y hoy tenemos el placer de contar con él, estamos aquí. Y antes de que subas, vamos a poner un breve vídeo de presentación. Así que, por favor, compañeros.
Tenemos aquí a Juan Vidal y también el director de la Web3 MBA, José Peris. Y tenemos también aquí a María Romero con el diseño creado por Juan Vidal para los NFTs de Web3 MBA. Aquí todos queremos conocer cómo surgió todo esto. Pues nada, me llamo José. Yo conozco a José desde hace bastante tiempo, hemos trabajado en varios proyectos y un día me dijo en la movida en la que estaba, me la conté un poco por encima. Tendréis que disculparme porque yo no tengo para nada el vocabulario ni el diálogo digital que hay en esta sala. Y me contó un poco por encima, a mí me resultó bastante curioso. Suelo ser curioso, suelo ser atrevido normalmente. Veía que es un mercado que está despertando. Por mí mismo me veía incapaz de resolverlo y bueno, era una oportunidad de crear un NFT y de participar en este proyecto que lo veía como muy redondo y que de alguna manera pues pensaba que podría aportar algo a él. Me pasaron un briefing de cómo tendría que ser más o menos la imagen de todo lo que era el aspecto de la web, etcétera, inspirado en Marte en aquel momento. Justo te iba a preguntar en qué te inspiraste exactamente para hacer este traje. Pues bueno, prácticamente buscaban algo que fuera limpio, que pudiera ser receptivo a la hora de las diferentes luces de color que iban a suceder durante las clases y al mismo tiempo pues que tuviera un pie en el futuro y un pie en el presente, que tuviera algo que se pudiera transportar a lo digital y que te sintieras un poco medio en la NASA, medio... Y ese es el resultado. Bueno, ¿y cómo ves este nuevo mundo donde Web3, NFTs, innovación, moda y diseño convergen entre sí? Pues yo lo veo interesantísimo, la verdad. ¿Qué voy a decirte? Yo recuerdo que cuando le llamé, ya estaba compartiendo cena, ¿no?, con varios amigos diseñadores en Madrid y le planteé esta idea. Le dije, me gustaría un poco que vieses el feedback que hay entre tus compañeros, ¿no?, de gremio de esta posibilidad. Y ya vi que lo comentaste, ¿no? Se fascinaron entre ellos y empezamos a trabajar sobre todo porque él lo que hizo fue el diseño, ¿no?, de lo que es la pieza física. Y posteriormente trabajamos ya lo que es pasarla a un modelaje 3D, ¿no?, porque es un poco el paso previo también para pasar el NFT y sobre todo poder llevarlo en el metaverso, ¿no?, el tener la malla poligonal con la que después podamos vestir a un avatar en el metaverso, que es un poco también una de las finalidades, ¿no?, que tiene. Bueno, y Juan, cuéntanos también cómo ves la figura de la mujer dentro de todo esto, donde siempre se ha visto al hombre como una figura clara y ahora también la mujer tiene lugar. Bueno, pues yo creo que lo veo totalmente natural y orgánico, ¿no? De alguna manera la mujer tiene presencia en este universo y además una presencia muy importante y yo creo que, bueno, necesitaban a alguien que pudiera feminizar este concepto, ¿no? Y desde luego siempre he trabajado con arquetipos femeninos y bueno, pues, Y bueno, también comentarle a todas las personas que están aquí presentes y a los que nos están viendo desde su casa, ¿cómo se puede conseguir este NFT? Bueno, la forma de conseguirlo es para los 300 primeros de cada plan, ¿no? Tenemos 3, Génesis, Tech 2 y Mars, y según el plan recibes uno de ellos. ¿Y cuántos hay? Porque sé 300, que se agotan. O sea, aquí 300 tiene que ser para el más rápido, que eso está bien explicarlo y tienes que dejarlo claro ahí, José. 300 de cada uno. Un total de 900, pero son 300 diferentes. 300 NFTs por plan, en total 900, es decir, hay que correr para conseguir el NFT, donde este diseño que estáis viendo aquí delante es el protagonista. Así que nada, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros. No, gracias a vosotros. Y agradecemos de verdad esta colaboración. Es una oportunidad para mí. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a ti también, Mario. Muchas gracias. Bueno, ahora quiero dar paso a Javier Pastor, portavoz institucional, que va a hablar muy brevemente de cómo acceder a los diferentes planes de Web3 MBA que estamos comentando y a los cuales también cada uno de ellos ofrece esos 300 NFTs. Eso Así es. que, Javi, adelante. Bueno, un placer. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos a Web3 MBA de Bit2Me. Muchísimas gracias a todos. También gracias a los que estáis en el streaming. Voy a hacer una intervención muy breve porque alguno que se puede estar preguntando ya cómo puede acceder y qué ventajas tiene.
tener, por ejemplo, tokens de B2M para adquirir el máster, ¿no? Cualquiera de los 3 planes que tenemos. Antes de nada, comentaros que ya hay una gran cantidad de personas que ha accedido al Web3 MBA, ya se puede adquirir, ¿vale? Y hasta el viernes va a haber un 15% de descuento para todos los usuarios y un 20% de descuento a todos aquellos que sean token holders de B2M. ¿Vale? Entonces, tenemos un equipo en línea que os va a atender directamente. Si queréis, tenéis los 2 botones en el landing page que hemos visto antes. Escaneando este código QR, podéis dejar vuestros datos y nuestro equipo estará hoy hasta las 11 de la noche para ponerse en contacto con vosotros. Y si lo queréis ver mañana o pasado, pues también estará a vuestra disposición. Entonces, nada, es comentaros esto, nada más. Al final de la presentación también vamos a tener unos planes especiales para las empresas, para todos aquellos que queráis estar a la vanguardia, formaros con toda la tecnología, con todas las novedades que trae el máster y estaremos, bueno, pues aquí, 5 minutos, ¿vale? Nada más. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Javi. Bueno, ahora quiero decir primero que muchas gracias porque nos están comentando que hay muchas personas interesadas y que ya están contactando con nosotros, con nuestros expertos, para que le den más información. Y ahora queremos introducir lo que son los The Talks, que antes se ha mencionado. Entonces, hemos traído algunos invitados que estarán con nosotros en estos The Talks para que todos sepáis y os hagáis una idea de lo que podréis ver también dentro del Máster Web3 MBA. En este caso tenemos con nosotros a David Ortega. David, explícanos quién eres, qué haces, qué background tienes rápidamente. Hola, bueno, yo soy David Ortega, yo soy CEO de una empresa valenciana que se llama Decalabs y básicamente lo que hacemos es desarrollo de software. Empezamos con aplicaciones móviles y luego en 2016, además con mi amigo Pedro prácticamente empezamos ahí, empezamos haciendo ICOs en ese momento. Y luego, pues, a partir de las ICOs, pues empezamos a hacer otro tipo de proyectos como podían ser, pues, plataformas, marketplaces, etcétera, todo dentro del mundo Web3, aunque también hemos hecho muchas cosas fuera del mundo Web3. Aplicación del Fútbol Club Barcelona, hemos trabajado para Telefónica, etcétera. Y eso es más o menos quién soy y qué hago. Yo soy Mario y durante los últimos 7 años he estado en el mundo de la inversión en empresas tecnológicas. Yo empecé en un par de aceleradoras, ayudando a compañías que a lo mejor conocéis alguno de vosotros, como es el caso de Globo, ayudándoles a levantar capital público y privado. Posteriormente entré en Encomenda, que hasta hace poco era donde estaba. Encomenda es uno de los principales fondos de capital riesgo en España. Durante estos 5 años, 6 años que estuve ahí, habré hablado con 7.000 emprendedores. Y finalmente me incorporé a Bit2Me, la que es mi casa desde febrero de este año y donde estoy un poco en el área de estrategia, ¿no? Un poco lo que le suelen llamar el departamento de los chicos para todo, pues intentando ayudar a la compañía haciendo que los nuevos productos poco a poco se lancen e intentando aportar el granito de arena dentro de lo que es el ecosistema tan grande que está haciendo Bit2Me. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. La verdad que hoy es un día especial porque estoy pasando últimamente mucho tiempo en Miami y esta mañana llevaba a mi hija de 4 años al colegio, conocí a su colegio aquí en Valencia y, como decía Javier antes, hoy bienvenidos al presente porque la educación es el motor de crecimiento de la sociedad y Bit2Me hoy en día sigue enseñándonos y marcando el camino. Enhorabuena al equipazo de Bit2Me, enhorabuena a Leif, Andrei, Pablo y toda la gran familia de Bit2Me por esta gran iniciativa. Yo soy ingeniero industrial de formación, estudié en la Politécnica de Valencia, fui profesor de universidad y vengo de 2 sectores. Estuve en la Politécnica de Valencia y luego pasé al BBVA, donde he estado de directivo durante los últimos 15 años. Hace 5 años tuve la suerte de conocer a David y creamos, junto a mi socio Fran, dos empresas, que hoy ya son 2 empresas americanas. Creamos Climate Trade y Climate Coin, un marketplace de intercambio de créditos de carbono, y ahora lanzamos en noviembre el proyecto del token, lanzamos en 2017, lo relanzamos otra vez, y lo que hemos hecho es digitalizar el crédito de carbono. Un colateral y además va a ser el primer token regulado del mundo.
Viendo esta fotografía, aquí lo que tenemos realmente, ¿no? Sería la figura de un inversor y otra empresa que está en una fase, ¿no? Un poco más early stage, ¿no? Y tú, Mario, que estás en el proyecto Web3 Hub, que es una aceleradora para proyectos Web3, te preguntaría, ¿en qué te fijas, ¿no? ¿En qué te fijarías para invertir, por ejemplo, en dos empresas, una en early stage y otra en fase madura, ¿no? En el ámbito Web3. Bueno, al final es verdad que muchos de los elementos que suelen derivarse, ¿no?, de los negocios, tanto el Web 2 como el Web 3, coinciden mucho. Al final, el elemento diferencial número uno en cualquier compañía es el equipo. A mí me gusta fijarme mucho en tres elementos, ¿no? El primero de ellos es el concepto de valor, pero valor real. Muchas veces hablamos de utilidades y se confunden utilidades con funcionalidades. Y yo creo que Web3 te permite una segunda derivada a la hora de cómo tú entregas valor a tu usuario, que es al final el que te va a acabar comprando, ¿no? Por lo tanto, diferenciar en este sector claramente quién aporta valor y quién aporta funcionalidades desde el punto de vista del producto. En segundo lugar, dentro de lo que es Web3, hay un elemento que es muy importante, que es el what's next, ¿no? Este es un sector muy nuevo. Lo malo de los sectores nuevos es que está todo por escribir y muchas veces no tienes playbooks que te digan cuál es el manual que tienes que seguir para conseguir clientes, lanzar productos, etcétera, etcétera. Y por eso siempre tienes que ir un poquito más allá antes de que haya gente que entre en ese mercado, cree esos playbooks y por lo tanto genere esas barreras competitivas, ¿no? Este, por ejemplo, es el caso de Bit2Me. Bit2Me, cuando empezó hace ya muchos años, tenía muy claro que uno de los cores estratégicos de la compañía era la formación y por eso se empezó con la parte de la Academy, donde tenemos más de 4 millones de usuarios registrando, formándose cada día. Y eso es algo que, si tú lo ves allá en 2015 o 2016, podía parecer que a lo mejor era demasiado temprano, y es esto del cripto, ¿no?, y la tokenización de blockchain, pero siempre tienes que tener muy claro cuál es tu visión a largo plazo y empezar ya desde el principio, ¿no? Y finalmente, como tercer elemento, yo diría, por si hay algún emprendedor en la sala, el entender muy bien a qué liga estás jugando, ¿no? Yo creo que el mundo del Web3 tiene una serie de casuísticas que hace que estar en este sector sea bastante complejo en determinadas ocasiones. Muchas veces se habla de lanzar un token, y se piensa en lanzar un token como el que va a recibir una ronda de inversión y ya está, pero eso significa que tienes varios cientos de miles de usuarios que han confiado en ti y que están pendientes de ver qué es lo que haces, porque como no ofrezcas valor, al día siguiente se van, ¿no? Entonces pasas de tener unos pocos stakeholders a tener muchos de ellos. Entonces la exigencia es máxima. Eso, unido evidentemente a un mercado que a veces es un poco volátil, pues genera más complejidad, pero como todo en la vida, hay un riesgo, un binomio riesgo-rentabilidad, que si sabes jugarlo, pues puedes jugar las grandes ligas. Yo creo que además hay un tema aquí que es interesante, que es que en el mundo Web3, y voy a dividir dos, voy a decir el mundo Web3 y el mundo cripto, hay un pequeño problema en el mundo de inversión, que es que hay mucha gente que invierte sin saber invertir. Entonces, ahí es donde te acabas encontrando el problema de que, y ahí un poco donde viene la formación, donde viene Web3 MBA, ¿no? Que la gente que invierte sin saber invertir, el problema es que no te pide funcionalidades, te pide que suba el precio. Y dices, ¿cómo voy a hacer que suba el precio si no me dejas añadir funcionalidades? Entonces, eso es una diferenciación que hay que hacer y que, sobre todo, toda la gente que está pensando o que está invirtiendo en cripto, lo primero, en cripto o en cualquier otro activo al final, ¿no? Pero que es lo mismo. Tienes que formarte, tienes que saber. Y un poco al hilo del equipo que decías, y uniéndolo con lo mismo, ¿qué ha pasado? Que en Web3 han habido muchas empresas, y las habréis visto durante este año pasado, por ejemplo, salían muchas empresas que el equipo era incógnito, no sabíamos quiénes eran. Levantaron una barbaridad de millones con DAOs. Y dices, no sé quiénes son, no sé qué están haciendo con mi dinero, no sé qué pasa. ¿Por qué invierto tanto dinero? Pues la diferenciación entre la inversión real y la inversión por hype, vamos a llamarle, eso es un poco, yo creo que hay que hacerlo, hay que formarse, hay que hacer cosas y hay que empezar a plantearse las cosas de una forma un poco más racional. Es una tentación, ¿no? Para Sí.
para los emprendedores, porque lo que está pasando, claro, levantar una ronda de inversión cuesta muchísimo. No, 100%. Pienso, la verdad que totalmente de acuerdo con lo que comenta David. Al final, ¿qué ha pasado en los últimos 5 años? En los últimos 5 años nosotros fuimos el segundo ICO aquí en España y hemos visto cómo proyectos se creaban con un white paper, un copia y pega unos a otros. Entonces, realmente al final vamos al foco de todo la educación. O sea, necesitamos más educación. En los últimos 15 años trabajando en BBVA lo veía que al final en el mundo de la inversión se necesita educación. Se necesita educación financiera, que es lo que falta hoy en día. Y en el mundo cripto pasa igual. Estamos viviendo ahora mismo un momento que no estamos en un cripto invierno y que se lo pregunten a Bit2Me, que se lo pregunten con los 20 millones recaudados en su ICO y que se lo pregunten cuando estamos viendo este programa. Realmente lo que hay un invierno es con la banca y con la educación actual. Eso sí que hay un invierno para el que no hay solución. Pero realmente hay que apostar por la educación de la gente y dar esa experiencia, ¿no? para que no pasen los errores. Yo me pasaba, estos 2 últimos años trabajando en el banco, me pasaba con gente que incluso vendía sus viviendas para invertir en criptomonedas. Lógicamente, si tú no entiendes que es un 10% máximo de lo que tienes que invertir en tu cartera en estos activos, tienes un gran problema, ya se ha pasado y volverá a pasar. Y para eso está necesaria la educación. Y, por ejemplo, Pedro, vosotros que tenéis un proyecto totalmente basado en la sostenibilidad, ¿no? El cambio climático, etcétera, ¿estáis viendo, tenéis ayudas o estáis encontrando barreras, el unir la sostenibilidad y el concepto de token? Nosotros hace 5 años, mi socio y yo, nos pasó lo mejor que nos podía pasar, que era que nuestras mujeres se quedaran embarazadas. Íbamos a ser padres y, lógicamente, queríamos dejarle un mundo mejor a nuestras hijas. Y por eso apostamos por la sostenibilidad. Yo recuerdo lo que me dijo David, la primera cosa que me dijo a David es, hablar de sostenibilidad hace 5 años era hablar de estafa. Nos trataban de estafadores, porque al final el cambio climático ha sido realmente los últimos años cuando la gente ha apostado, ¿no? Y realmente somos conscientes de lo que está pasando ahí fuera. ¿Ayudas? Pues al final tienes que irte a un banco. Hoy en día te vas a un banco, y sé de lo que hablo, y para pedir financiación te piden 2 cosas, garantía y capacidad de pago. Y un emprendedor dice, pero yo no tengo ninguna de estas 2. Ya tienes la primera línea de financiación cerrada. Al final, ¿a quién puedes acudir? Amigos, familiares o herramientas nuevas como lo que está proporcionando todo el área de tokenización, que al final lo que está proporcionando es liquidez al mercado, que es lo que necesita. Por eso el cripto invierno es un invierno de la banca, no del mundo cripto. Ya por ir un poco cerrando también, es muy complejo desarrollar token a nivel técnico. Pues mira, te voy a decir, el otro día dando una clase hice un token en 15 minutos. Vamos a partir de que técnicamente es muy fácil. El problema de hacer un token no está en la parte técnica, el problema de hacer un token está en el compliance, parte legal, en todo lo que tienes que organizar alrededor para que el token tenga sentido. Todo tu proyecto, las utilidades que tiene detrás, qué estás haciendo, los famosos tokenomics que se suelen hablar, ahí es donde está la dificultad. Técnicamente, si alguien tiene un portátil, hacemos un token en 10 minutos, porque hay modelos para hacerlo y hay plataformas que con 2 clics lo haces. No está ahí el tema, está en el resto de cosas. Y Mario, para vosotros es una amenaza, ¿no? Para vosotros los inversores, esta forma de conseguir una ronda, ¿no? Con una ICO, ¿lo veis como una amenaza, como una oportunidad? ¿Qué visión tenéis? Dicen que en China la palabra crisis puede ser algo negativo o oportunidad, ¿no? Yo creo que es una oportunidad porque hay proyectos que a lo mejor puede ser que por ciertas casuísticas no sean invertibles para un fondo de capital riesgo en un inicio y que, sin embargo, por el valor que aportan a la comunidad a la que se dirigen, son perfectamente tokenizables e invertibles a través de una ICO. Para mí son 2 vías de financiación totalmente complementarias, donde al final el foco está en ofrecer valor al cliente versus ofrecer valor, digamos, al inversor que está en tu cap table, pero 100%. Y yo creo que los fondos de capital riesgo, algunos de ellos, acabarán incorporando nuevas estructuras que se asemejarán incluso a lo que conocemos hoy día como una ICO. Vamos a cerrar aquí ya, porque estos son pequeñas píldoras. Vamos a seguir con la siguiente ronda de editor. Muchas gracias por esperar. Bueno, os comento, esta siguiente editor la vamos a centrar más en el mundo de los NFTs.
tenemos aquí a John Fatelevich de Stadio Plus. Vamos a empezar por él. John, si te puedes presentar un poco tu proyecto, qué es lo que hacéis. Recientemente has firmado un acuerdo muy importante. Háblanos un poquito de Stadio Plus. Bueno, agradecerle a José, a toda la gente de Bit2Me por la invitación. Bueno, la verdad que un placer para mí estar en una mesa con Leif, que realmente en el mundo Web3 para mí es una referencia, no porque yo sea muy tecnológico, él sabe mucho de tecnología, yo nada. Yo me dedico más a temas de negocios, pero como los conozco a Andrei y a todo su equipo, que lo que han currado y ellos sí han construido en el beer market. Cuando no existía el mercado han construido, ni siquiera en el beer market, ¿no? Y la verdad que es un placer estar aquí. Mi empresa, la que soy el CEO, es Stadio Plus. Es una empresa que está enfocada en llevar la industria del deporte al mundo Web3, a los NFTs y a los metaversos. Y bueno, hemos trabajado mucho, hemos currado mucho y construido mucho estos últimos 18 meses y bueno, me han llamado, me dijeron, cuenta tu experiencia. Como decía antes, mi experiencia es de negocio. Muchas cosas que funcionaban en el mundo Web 2 las trasladamos al mundo Web 3 porque el mundo del deporte todavía es muy Web 2 y la verdad que algunas cosas han funcionado, otras no y fuimos creciendo. Hace poquito firmamos un contrato con la liga bastante importante, también con el metaverso de Decentraland, para llevar a la liga de Decentraland. Cuando fui le dije a Javier Tebas en una exposición, en una feria que me habían invitado también a hablar, le dije, lo primero que le dije, vas a replicar todos los ingresos que tenés en el mundo físico en el mundo digital. Me miró diciendo, no, qué estupidez me está diciendo este. Le dije, mira, en el metaverso vas a poder convertir un estadio que hoy tenés un patrocinador que te pone el naming, tenés unas publicidades dentro del estadio, unas publicidades fuera del estadio, vendés derechos televisivos para ver en la televisión, los vas a poder vender para que se vean en el metaverso, vas a poder montar una tienda para que se compre, en vez de camisetas físicas, los avatares del metaverso se compren una camiseta digital. Todo esto que ya vemos en Fortnite, que ya vemos en Roblox, los niños que gastan un montón de dinero, vas a poder decirle a tus patrocinadores que ya te patrocinan, que ahora al principio será un porcentaje de lo que te invierten, pero por ahí, a medida que esto vaya creciendo, va a ser cada vez más. Al final lo vas a terminar replicando. No es que luego me fui a hablar con el CEO, que había puesto Javier Tebas, que es Oscar Mayo, y me dice, no, nosotros ya firmamos un contrato de exclusividad. Yo, como la verdad es que no me corto, le digo, ¿cómo que firmaste un contrato de exclusividad? ¿De qué? De todo, de NFTs, de metaverso, le digo, vos, aparte yo venía del mundo de las licencias, ¿vos le darías tu licencia de la liga a una empresa para que te haga las mochilas, los cuadernos, los sofás, las bebidas y todo? No, esto se lo doy a Nike, esto se lo doy a Adidas, esto se lo doy a... Bueno, pues le has regalado todo a uno solo. Y me fui. Me dijo, porque le iba a ofrecer hacerle sus NFTs, ¿no? A las 3 semanas me llama y me dice, al final no firmamos con esa gente, rompimos el contrato. Volvé. Le digo, mira, si vas a hacer cromos, me acuerdo que a David se lo conté, si vas a hacer cromos, anda con socios, si vas a hacer highlights, te vas con Dapper, si vas a hacer fan tokens, perdón, te vas con socios, si vas a hacer cosas, te vas con Sorare. Empezó a firmar un montón de contratos y entonces habrá pensado que me debía un favor, supongo, porque si no, no va a firmar con Stadio Plus, que no teníamos un duro. Pero mientras tanto todo eso fuimos negociando y negociamos algo muy interesante. Para mí, la mayor cantidad de utilidades o funcionalidades que van a tener los NFTs están en el metaverso. Entonces dije, bueno, ¿quién es el mejor metaverso? Era Decentraland en ese momento y creo que lo sigue siendo. Me voy, le digo al de Decentraland, te puedo traer a las mejores ligas del mundo, pero no tenía ninguna liga, pero necesitaba tener algo firmado con alguien para poder decirle a la liga que lo tenía. Entonces me fui, hablé con la gente de Vega City, que son los mayores tenedores de tierras en Decentraland, le digo, te voy a traer a las ligas, me firma un contrato de exclusividad y ahí me voy a la liga y le digo, te doy un espacio aquí en el metaverso, vamos a montar algo grande. Bueno,
el 18 de octubre lanzamos un proyecto muy grande con la liga en Decentraland. Me imagino que Leif, al estar escuchando esto, le estará explotando la cabeza, ¿no? ¿Tú qué visión tienes de este ámbito, ¿no? De los NFTs, de metaverso, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu apuesta? ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Bueno, yo escuchándole me estaba entrando un poco la reflexión de que, claro, nosotros ahora estamos en esta época en la que parece que hay una crisis o que viene una crisis, pero me da la sensación que no es una crisis como las que ha habido, no sé vosotros, pero que no es una crisis de que falte dinero. Es una crisis de cadenas de logística rotas, donde el mundo orgánico, ¿no? El yugo de lo orgánico, de lo material, en este caso, pues no llega. Eventualmente puede que acabe en otra crisis, pero cómo lo digital, ¿no? Les puede dar a todas estas marcas la capacidad de poder crecer en niveles que yo no sé si llegará a equipararse a lo físico ahora, pero sin duda acabará equiparándose. O sea, a mí me hace reflexionar mucho eso y me parece súper curioso porque son como, wow, muchos cambios, ¿no? Hay muchos cambios, pero no sé vosotros cómo lo veis, pero a mí no me da la sensación de que es que sean muchos cambios. No es una época de muchos cambios, es un cambio de época. Joder, es que es brutal, ¿no? Es como, wow, otra cosa. Y no sé, yo, vamos, desde la fundación de cuando creamos Bit2Me en 2014, pero imagínate, 2014, yo no tuve tiempo de prestarle atención a esta revolución que se estaba creando hasta que no tuve el tiempo de aburrirme. Porque yo venía en mi día a día de hacer un montón de cosas, había escuchado Bitcoin en 2012 por aquel entonces, se me cruzó. Claro, yo soy emprendedor desde los 18 años, además con un background tecnológico que ya son casi 20 años en la industria, creando un montón de cosas. Y fue en 2014, con el tiempo suficiente en medio de la montaña, donde encontré ese momento de transformarme, ¿no? Como comentabas antes en la presentación, transformarme. Por aquel entonces, claro, era Bitcoin y poco más. Y para nosotros era muy, muy importante intentar encontrar talento, que no había. Nosotros conseguimos al final, entre dos fundadores, tanto yo como Andrei, durante 2 años llevar la compañía adelante y luego poquito a poco, pues a día de hoy somos 300 personas. Tenemos una suite de productos tanto para el cliente normal como para empresas. Así que, bueno, toda esta revolución empezó básicamente porque en un momento determinado decidí transformarme, centrarme en intentar estudiar. En aquel entonces yo lo tenía relativamente fácil por el background técnico y podía entender qué era un hash, cómo funcionaba el árbol de Merkle, cómo funcionaba toda la parte tecnológica que hace funcionar esta tecnología, pero nunca me gustó la parte más, por así decirlo, especulativa, sino que veía la parte de entrar en esta tecnología como una capacidad de descentralizarlo todo, de revolucionar el sector de una forma que para mí me reventaba la cabeza. Y bueno, así es como he ido viviendo esto, reventón de cabeza tras reventón de cabeza. Ahora quiero un poco pasar la palabra a Juan, porque Juan, aparte de su labor como diseñador de moda, tú eres profesor, ¿no? También. Y, a mí me gustaría preguntarte, ¿tus alumnos tienen interés en todo este campo digital? ¿Les ves muy alejados, muy cercanos? ¿Ves que piensan ya en modo digital, no solo en modo físico? ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, mis alumnos están asustados, sinceramente, porque al final yo no estoy especializado ni doy clases tecnológicas ni moda digital. Entonces, prácticamente lo mío sigue siendo artesanía y sigue siendo manufactura con las manos. Y cada vez que salta el tema, ¿no? Del metaverso, de los avatares y de vestir a los avatares, hay muchísima especulación y muchísima incertidumbre. Y eso que tienen 20 años, en realidad. No con esto quiere decir que no vaya hacia adelante, porque el camino está trazado y parece que las puertas están abiertas y que es realmente el futuro y es una revolución y dentro del mundo de la moda es uno de los pasos siguientes a dar, pero los alumnos de momento van con pies de plomo, los que tienen que ver con diseño de moda. Es que claro, yo aquí también veo algo, ¿no? Que, a ver qué opina también John, ¿no? Que por ejemplo, cuando estuvimos conversando, ¿no? Con Dolce y Gabbana y hablaban de que realmente, os decía, pero bueno, ¿os ha sido útil el montar una Fashion Week dentro de un metaverso? ¿Os ha sido rentable? Tiene mucho coste. Y me decía, el coste es el mismo, básicamente, porque hay modeladores, hay que montar una infraestructura y demás.
pero decía, ahora vendimos 8 millones de dólares en minutos. Entonces, aquí hay dos visiones, ¿no? Si tienes una marca que ya es mainstream, ¿no? Donde la gente sale algo de Dolce & Gabbana, lo quiero, de alto poder adquisitivo, le da igual, ¿no? El producto que saque Dolce & Gabbana y lo compra. Pero claro, hay otra visión, ¿no? Los creadores jóvenes, las marcas no tan potentes, ver cómo se hacen camino, ¿no? En el mundo NFT. No sé si, John, tú, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves esta bipolaridad, ¿no? Estudié mucho el caso del Metaverse Fashion Week, porque al final es un caso que lo estudiamos porque pasó en Decentraland y fue muy bestia, ¿no? Pero más allá de eso, es que a veces estamos hablando como que esto fuera algo nuevo y no es algo nuevo. O sea, los skins para los avatares, es que ya los chicos los compran hace 5 años para Fortnite. Los skins para los muñecos de Roblox, o las cosas para las alas, o los animalitos para volar, es que ya se venden hace 5, 6, 7 años. O sea, la única diferencia es que le estamos metiendo Web3 a algo que ya funciona. Y eso para mí es lo importante. Sorare no es la número 1 en venta de cromos porque haya hecho una tecnología fantástica. Es porque agarró algo que ya funcionaba, que ya los fans o los hinchas querían, ya coleccionaban, y le metió Web3 y ahora la gente es dueña de ese cromo. Igual que ahora en Roblox o en Fortnite no sos dueño de tu skin que compras, en Decentraland sos dueño, lo tenés guardado en tu wallet. Luego tenés un montón de posibilidades de revenderlo. La parte especulativa para mí es un tema aparte. El que quiera especular, especula. El que quiera montarse un proyecto para especular y hacer vamos a suena mal, un scam o vender un vestido de una marca de moda a $50.000 porque crea ese FOMO, ese hype y todo eso, pues es el problema de esa marca. Luego, la gente tiene que estudiar y tiene que prestar atención a ver si lo que está comprando tiene sentido. ¿Por qué voy a pagar $50.000 por un mono? ¿Por qué voy a pagar $10.000 por un vestido? Pues eso es lo que a mí me gustó de este curso, ¿ok? De este máster, que por lo menos la gente entienda. O sea, se trata solamente de analizar, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Ojo, que quizás vale $50.000 un vestido, porque es el primero que hace Dolce & Gabbana en digital y hay 10 piezas. Y hoy nos podemos pensar, muchos, yo tengo 40 y pico, la gente cuando lo cuento a mis amigos me dicen, pero ¿para qué mierda quiero un vestido de Dolce & Gabbana? Pero los chicos de 15 años, de 18 años, de 20 años, valoran mucho más un skin para Fortnite que es la camiseta de fútbol física. Claro. Entonces, ya existe todo esto. Solamente es agarrar cosas que ya funcionan en el mundo real y tratar de adaptarlas. Pero, por ejemplo, algo que sí que estamos viendo, que es el fenómeno, por ejemplo, que hay en Instagram, con los stories, ¿no? Con los filtros, con Snapchat, que al final con realidad aumentada e inteligencia artificial es una combinación. Puedes probarte, ¿no? Con los filtros, al final es inteligencia artificial sobre tu cara, tu cuerpo, donde se monta una pieza 3D. Esto es realidad aumentada, real time. Esto está comprobado que funciona, ¿no? Porque a todos nos gusta utilizar estos filtros. ¿Qué pasa? Que aquí sí que vemos algo. Yo estuve colaborando con una empresa alemana que se dedica a hacer moda digital sobre NFTs. Puedes tener tu NFT, pero ya no es que lo tengas y que lo colecciones, es que te lo puedes probar en tiempo real, que es aquí donde está un poco el siguiente paso, ¿no? El decir, bueno, de repente me aplico este filtro. ¿Ves por ahí también potencial en el mundo de, por ejemplo, de los deportes? O tú, Juan, en el mundo de la moda, ¿lo ves esto que puede llegar a algún sitio o no? ¿Lo ves simplemente como...? Bueno, yo creo que es más herramientas, al final, acompañan un poco, yo creo que todo va a convivir de alguna forma. Lo que pasa que para un público más mainstream, por así decirlo, o para, de alguna manera, sé que se está generando muchísimo dinero, no tengo, de nuevo, los conocimientos que tienen mis compañeros, pero la realidad del asunto es que estoy en 3 universidades de moda y te digo que de momento hay especulación y hay un poco de que la gente no termina y tienen 20 años. Quiero decirte que no toda la sociedad está como preparada para este cambio tan radical y yo creo que va a tardar en asentarse un poquito, quizá poco, pero son todo puertas abiertas. Yo creo que aquí una cosa es que
esto se confunde mucho y no todo el mundo está dispuesto a pagar por un Picasso millones de euros. No todo el mundo, o sea, son cosas que solo las van a entender los que lo hacían ya en la vida real, y yo no pagaría mucho dinero por un cuadro ni tampoco por un mono. Y la tecnología, si la empiezas a entender que al final son non-fungible, es decir, cosas individualizadas, ¿cuántas cosas únicas hay en el mundo y cuántas cosas se van a poder hacer en esta parte de la digitalización? Yo sí que pienso que llegará un momento en el que la gente compre por unas zapatillas, pague más que por en el mundo físico seguramente, por coleccionables. Bueno, muchas gracias a los tres. Vamos a tener que cerrar ya porque nos vamos de tiempo y bueno, damos paso a Úrsula y hacemos el cierre. Gracias. Para cerrar, tenemos aquí con nosotros, que ha participado también en el The Talk, a Leif Ferreira, CEO y fundador de Bit2Me. Web3 es un producto de Bit2Me y Leif ha estado desde un inicio apoyando todo lo que ha sido el proyecto Web3, que hoy en día es una realidad. Y nada, para nosotros es un placer que estés aquí con nosotros despidiendo este evento. Bueno, como decía, son muchos cambios los que se vienen. Van a ser muchas ideas, va a ser también seguramente un montón de dinero, porque ahí fuera hay un montón de gente decidiendo invertir en este cambio de tecnología que está habiendo. Entonces, esto es lo que no va a faltar. Lo que sí que creo que va a faltar es talento. Y un poco la idea de esto es, desde nosotros mismos, desde la compañía, queríamos formar gente muy buena, que eventualmente pudiera acabar haciendo prácticas en la compañía, pero también para ayudar a generar una revolución desde lo más profundo, que al final las revoluciones siempre empiezan dentro de uno mismo. Primero tiene que empezar la revolución ahí, después ya luego haces la revolución fuera. Entonces, nada, simplemente agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros hoy. Y nada, cualquier cosa nos tenéis a vuestra disposición para dudas, tanto online, los que nos hayan podido escuchar bien, que sé que han habido algunos problemillas. Y nada, muchas gracias. Bueno, gracias a todos y nada, ya podéis empezar con el catering, que está disponible para todos. Y recordaros que hay un equipo de expertos en la web. En el espacio Habla con un experto, que estará hasta hoy las 11 de la noche pendiente de cualquiera de vosotros que queráis contactar con ellos para daros toda la información sobre Web3 MBA. Y ahí tenéis también una sala para las empresas que estéis aquí presentes, donde mis compañeros os presentarán algo que seguramente os interesará. Que también habrá comida adentro para que no os la perdáis si estáis dentro de la sala, y estará el catering por fuera, pero también habrá dentro. Así que nada, muchas gracias a todos.